también puede hacerlo El más directamente. puede mover acá, ¿no? Sí. Ya. Aquí no, pero aquí directamente. No, Avanza. quisiera mover el mouse. Buenas noches, es un gusto estar acá en la Universidad de Ciencias y Humanidades y presentar en la conferencia SHIRCON. Mi tema es de la investigación a la aplicación y quiero realzar una situación que es muy importante en el país, como hemos escuchado en la charla anterior, y como esta universidad promueve, que es que los estudiantes participen en la investigación. ¿Por qué es la investigación importante? Hay muchas razones realmente, pero para la educación de un estudiante, la gente que va a crear los nuevos resultados en el futuro, es imprescindible. El estudiante participando en investigación aprende cómo definir un problema, cómo atacarlo desde diferentes ángulos, cómo superar los obstáculos que siempre aparecen en la investigación y finalmente cómo llegar a conclusiones. Así que para el estudiante, para su formación, para su futuro, para el futuro del país, es importante la investigación. Asimismo, la investigación avanza el conocimiento. Este nuevo conocimiento se vuelve parte de la riqueza del ser humano y puede ser usado por otros investigadores para aún hacer más progreso. Esa es la manera como la ciencia avanza. El resultado de uno es utilizado luego por otros para llevarlo más lejos, mejorarlo y aplicarlo. Finalmente, la investigación siempre tiene aplicaciones, o generalmente las tiene, a veces demoran, y sus resultados pueden ser usados para el beneficio de la humanidad. También pueden ser usados para cosas que no traen beneficio, pero generalmente se ha observado que a lo largo del tiempo mayormente trae grandes beneficios a la humanidad. Cabe enfatizar que el paso de la teoría a la aplicación toma tiempo y hay necesidad de paciencia. Hablamos del caso de Benjamin Franklin, que era un científico muy famoso y práctico. Estaba en París en el año 1783 observando el primer globo dirigible que se levantaba y fue preguntado, ¿de qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Y él era una persona muy práctica y sin embargo no sabía qué decir, pero esta persona que había dedicado su vida a producir aplicaciones prácticas de la ciencia, contestó simplemente, ¿cuál es la utilidad de un bebé recién nacido? Toma tiempo, se va a ver en el futuro y el futuro llega rápidamente. Un ejemplo clásico de teoría a la aplicación es el trabajo de Maxwell. Él completó la formulación de las ecuaciones del electromagnetismo. Quiero mostrarlas para enfatizar la condensación del conocimiento que reflejan tales ecuaciones. Esas 4 ecuaciones resumen completamente todo lo que es necesario para entender cualquier dispositivo electrónico, cualquier red de telecomunicación, cualquier línea de transmisión, transformadores, motores, capacitores, líneas de conducción, microondas, óptica, todo está en esas 4 ecuaciones y sus aplicaciones fueron extraordinarias. Nos vamos a enfocar en un tema específico que quería hablar esta noche. El tema es sobre la computación cuántica. Esta teoría se comienza en el año 1980 y finalmente
ha resultado en una primera aplicación, el computador cuántico de Google, cuyos resultados fueron presentados hace pocas semanas. Finalmente existe en el planeta Tierra un computador cuántico. Es una gran noticia. Ellos reportan el primer circuito realizado y un primer cálculo con su computador cuántico, un cálculo que sería mucho más difícil de hacer con un supercomputador clásico. Entonces tenemos que entender un poco de qué se trata esto. ¿Qué es un computador cuántico? Entonces comencemos recordando cuál es la base de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue creada, inventada por dos científicos, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Los dos hicieron los pilares de la mecánica cuántica y desde ahí ellos lo hicieron más o menos en el año 1925. Vamos a llegar en pocos años a la celebración del centenio de la mecánica cuántica. Va a ser una gran celebración y ustedes van a escuchar sobre ella. Entremos en los detalles importantes de la mecánica cuántica. Imaginémonos un electrón. El electrón es como una partícula que tiene una propiedad de giro, momento angular. Pero sucede que si se mide el momento angular, solo dos resultados son posibles. Eso es sumamente extraño. El momento angular debería ser en la física clásica una variable continua, pero si uno mide el momento angular del electrón a lo largo del eje Z, encuentra que el electrón está girando con el spin, la flechita del spin hacia arriba, se llama spin up, o puede estar girando con la flecha del spin hacia abajo y se llama spin down. Son los dos posibles estados del electrón. No puede estar girando, si medimos a lo largo del eje Z, no lo puede encontrar girando más despacio o no girando o girando en otra dirección. Si lo mide, encuentra esos dos posibles resultados. Y esos estados básicos posibles son el Z+, spin hacia arriba, plus por positivo, y Z-, spin negativo. Ok, esto es una sorpresa, pero lo que viene después es aún más sorprendente. El estado del electrón no es necesariamente girando en una dirección o girando en la otra dirección. Puede estar en una superposición de estas dos situaciones. Algo totalmente incomprensible. Porque si uno ve una partícula girando, está girando así o está girando asá. Pero no puede estar girando de las dos maneras al mismo tiempo. Pero la mecánica cuántica dice que en cierta manera sí puede estar girando en las dos direcciones al mismo tiempo. Por lo menos ese es el estado cuántico y está mostrado ahí con la letra psi, que es igual a este estado que es la suma de un estado girando hacia arriba, un estado girando hacia abajo, con dos números complejos cuyas magnitudes suman a 1. La interpretación de este estado es algo que realmente prácticamente nadie lo entiende intuitivamente, pero lo sabemos manejar. Y en este estado lo que sucede es que si usted mide el spin del electrón, obtiene una posibilidad A+, A con un más al cuadrado de que esté hacia arriba y una posibilidad A menos al cuadrado que esté hacia abajo. Es decir, a veces sale hacia arriba, a veces sale hacia abajo. Pero la lección fundamental es que el spin está en los dos estados simultáneamente.
Ahora hablemos un poquito de computación. La noción de una computadora fue inventada por el señor Alan Turing y él describió explícitamente qué es una computadora, cómo funciona. Pero era una computadora básica, la máquina de Turing. Es la computadora más básica que obedece los principios de computación. Y otro matemático, Alonzo Church, con Turing, sugirieron que cualquier computador que invente los seres humanos va a ser equivalente al computador, a la máquina de Turing. Es decir, cualquier algoritmo que se ejecute en cualquier computadora, para eso existe un algoritmo que realiza la misma tarea en la máquina de Turing. Esa es la tesis de Church y Turing. La máquina de Turing está ilustrada ahí. Es básicamente una cinta con espacios para poner ceros y unos y una máquina que va arriba, una cabeza que imprime y que tiene varios estados. Es muy interesante y si no han estudiado computación les recomiendo que traten de entender algún día la máquina de Turing. No es especialmente difícil. Ahora sugirió una nueva idea, una versión más estricta de la tesis de Church y Turing, que cualquier algoritmo que se ejecute en cualquier computadora se puede simular efectivamente en una máquina de Turing. Es decir, ¿qué es la eficiencia de un algoritmo? Es básicamente el número de operaciones que le toma llegar al resultado. Si un algoritmo le toma pocas operaciones llegar al resultado, es eficiente. Si le toma muchas operaciones, no es eficiente. La idea de Church y Turing acá dice que si existe cualquier algoritmo, se puede hacer eficientemente en una máquina de Turing. Pero resulta ser que la computación cuántica, lo que vamos a ver ahora, desafía la tesis de Church y Turing. Es decir, hay problemas que se pueden resolver eficientemente con una computadora cuántica que la computadora de Turing no puede resolver eficientemente. Esa es una conjetura, pero parece que está siendo demostrada que es verdad, que hay cosas que la computadora cuántica va a poder hacer que la máquina de Turing nunca va a poder hacer. En realidad, la compañía Google, que trabaja en computadores cuánticos también, además de hacer todas las aplicaciones que ustedes usan, ha publicado un artículo hace 3 semanas declarando supremacía cuántica. Lo llaman quantum supremacy. Es decir, sugieren que por primera vez su computador cuántico ha podido hacer un cálculo que ningún computador en el planeta Tierra puede hacer. Vamos a tratar de entender cómo es esto posible. Ojalá pueda transmitir la idea porque es muy interesante y creo que si prestan atención van a poder entender cuál es la razón por la cual la computadora cuántica tiene tal ventaja. Recordemos que las computadoras ordinarias usan el sistema binario, ceros y unos, un bit, B-I-T, es la unidad básica de información. En un bit se almacena un dato, un 0 o un 1. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una memoria, el bit es un transistor y un capacitor, y ahí almacena una carga y lo carga en el capacitor o lo descarga. Y perfecto, ese es el bit. El qubit, quantum
bit, QU por quantum, es la unidad básica de información cuántica. ¿Se acuerdan que hablamos del electrón que podía estar Z plus o Z menos? Dos estados. Simplemente los llamamos 0 y 1, como ven ahí. Entonces, el quantum bit tiene dos estados posibles, el 0, que es el Z plus, y el 1. Cualquier cosa que tiene dos estados, uno lo puede llamar a uno el 0 y el 1. Entonces el quantum bit es como un electrón que tiene estos dos estados. Pero acá viene la diferencia. El bit tiene que ser 0 o tiene que ser 1. Pero yo les dije que el electrón podía estar girando en una dirección y en la otra dirección al mismo tiempo. Entonces el quantum bit, el qubit, está en los dos estados, una superposición del 0 y el 1. Ven ahí la suma. Un coeficiente A0 con 0 y un coeficiente A1 con 1. Esos coeficientes, recuerden, le da la probabilidad de medir el A0 al cuadrado, le da la probabilidad de medir el 0, y el A1 al cuadrado le da la probabilidad de medir el 1. Entonces, la descripción del estado de un qubit requiere dos números que nos dan las probabilidades de que sea 0 o que sea 1. Entonces vemos que el bit es o 0 o 1. El qubit es 0 y 1 al mismo tiempo, en la medida de lo posible por la mecánica cuántica. Consideremos 3 bits y 3 qubits. Si tenemos un dispositivo clásico de 3 bits, solo puede estar en uno de 8 estados posibles. En el primero los 3 bits son 0, en el segundo los 2 primeros bits son 0 y el tercero es 1. Y ahí van la lista de los 8 estados posibles. Hemos visto que un estado de un qubit necesita 2 números para ser descrito completamente. Quizá podríamos pensar que 3 qubits necesitarían 6 números, pero en realidad se necesita 8. El estado cuántico de los 3 qubits es una superposición de los 8 estados que ven arriba, con coeficientes. Así que tenemos 8 coeficientes para describir el estado de 3 qubits. El estado de 3 qubits puede estar en todos los 8 estados posibles al mismo tiempo. Hemos hecho un qubit, 3 qubits, ahora vamos a hacer n qubits. Si tenemos un dispositivo clásico de n bits, puede estar en uno de 2 a la n estados posibles. Puros ceros, todos ceros y un 1, todos ceros, un 1 y un 0, hasta el final todos unos. Esto es 2 a la n números. Puede ser bastante grande. Para n qubits tenemos una superposición de todos estos estados, todos esos a la vez en la máquina de n qubits. Todos están representados al mismo tiempo. Por lo tanto, la especificación de n qubits requiere 2 a la n coeficientes. Cada coeficiente dándole la probabilidad de estar en uno de los estados posibles del qubit. Ahora viene lo curioso. El número 2 a la n crece muy rápidamente. El computador de Google tiene 53 qubits. Lo vamos a ver en unos instantes. Y por lo tanto, para especificar el estado del computador, se necesitan 2 a la 53 coeficientes. Esto es 9 cuadrillones de coeficientes
para un circuito de 53 qubits. Imagínense que ustedes tienen que almacenar la información del circuito de Google. Tiene que almacenar 9 cuadrillones de datos. Haciendo un cálculo, se demuestra que esta cantidad de datos utiliza prácticamente la mitad de la memoria del supercomputador más grande del planeta. Ese pequeño circuito tiene esa cantidad de información cuántica. Vamos a saltearnos esto. Voy a mostrar gente que contribuyó al desarrollo de la computación cuántica: David Deutsch y Peter Shor, que está en MIT. Vamos a discutir un problema más para darles una idea de lo que se trata esto. Este es el problema cuántico resuelto por el señor Grover. Era la primera aplicación sugerida para un computador cuántico. Ese es un problema de búsqueda. Es una cosa que lo podemos entender fácilmente. Imagínense que tienen un conjunto grande de un montón de elementos, 1.000.000 de elementos. Los ordenamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, todos los elementos. Y hay una función del elemento. La función tiene un valor. Para el valor 0 del argumento da 1, quién sabe, en el otro caso da 0. Es una función f de x que solo puede ser 0 o 1. Y x, como se muestra ahí, va del 0 hasta el final de la lista. Entonces digamos que tenemos una lista de 1.000.000 de datos. Y la función es 0 o 1 en cada uno de estos. Pero imaginemos que es 0 en todas, excepto en un punto. Uno de los números x entre 0 hasta n-1 nos da valor de función 1. Todos los demás nos da 0. Y esta función ustedes no la conocen. Necesitan un oráculo para que les dé el valor de la función. Ustedes le preguntan al oráculo, ¿cuánto vale la función para 2? 0, le dicen. ¿Cuánto vale la función para 7? 0. Usted está buscando el 1. ¿Cuánto vale la función para 500? 0. ¿Cuánto vale la función para 1.000.000? 0. Y hay que buscar 1.000.000.000 de datos, digamos. ¿Dónde está el 1? Para encontrarlo, un computador clásico, si tiene n posibilidades, tiene que hacerle preguntas al oráculo n veces. Pero el computador cuántico lo puede hacer más rápido. Le puede preguntar raíz de n veces, que es un número mucho menor. Veamos esto. Esta es una muestra nomás de las matemáticas que se usan para describir estos circuitos. El circuito de Grover, de este algoritmo, está mostrado. Este es un circuito cuántico. Y la matemática está arriba. Si estas diapositivas van a ser colgadas, las pueden mirar en detalle después. Pero acá va una respuesta. Básicamente, la mecánica cuántica hace que el estado de la computadora cuántica, la solución está en el eje vertical y el estado inicial está en el eje horizontal. La computadora cuántica mueve el estado cuántico hasta que lo lleva al eje vertical y encuentra la respuesta. Entonces, si tiene 4 números posibles, la respuesta puede ser el 0, el 1, el 2 o el 3. La computadora clásica tiene que hacer 4 preguntas. La computadora cuántica, 1 pregunta y lo puede resolver. Si tiene 32 posibilidades, uno tendría que hacer 32 preguntas. El computador cuántico llega a la respuesta con 4 preguntas. Si tenemos 2 a la 31 preguntas que podemos hacer,
Si uno consultara el oráculo y la consulta demora 1 segundo, esta búsqueda tomaría 70 años. El algoritmo de Grover toma 10 horas y 7 minutos y obtiene la respuesta con una computadora cuántica. Bueno, vamos a mostrar el computador cuántico. ¿Cómo es? Acá está. El diagrama de arriba es el esquema. Cada punto gris, cada cuadradito, cada X gris inclinada es un qubit, un quantum qubit. Pueden contar que hay 53 qubits. Y entre los qubits hay acopladores. Los azules son acopladores que comunican a los qubits. El circuito inicial tenía 54 qubits, pero un qubit no funcionaba. Ese es el qubit blanco en la línea superior, que lo han marcado. Por alguna razón no funcionó ese qubit. Entonces tienen los qubits y ahí está el circuito de verdad, una foto. El circuito en sí es la parte negra del medio, que mide más o menos 1 centímetro por 1 centímetro. Ahí hay 53 qubits. En ese circuito, imagínense, puede almacenar información de 9 cuadrillones de datos, más información que en la mitad de la memoria del supercomputador más grande del mundo, que toma estadios de memoria, llenos de memoria. Acá hay un diagrama del circuito, cómo funciona. Es interesante mirarlo con un poco de detalle para darles una idea. Eso es una parte del circuito. Se ve un qubit a la izquierda, se ve una X grande que tiene una X en el medio, gris. Recuerden, la X gris es un qubit. Entonces estamos viendo el qubit, el medio, que está acoplado a 4 qubits, uno hacia abajo de la derecha, hacia arriba a la izquierda, y ahí están, representados en el tiempo en las líneas que están asociadas. A cada qubit, como ven, hay una línea horizontal que sale del qubit y va para allá. Eso es el tiempo. Cada cuadradito que ven, por ejemplo, hay 5 cuadraditos ahí en la primera columna, es una compuerta cuántica. Y cada unión entre 2 líneas es una compuerta, un gate, como el NAND gate o el NOR gate, o todas esas puertas que se usan en las computadoras clásicas, pero acá son cuánticas. Entonces, el estado cuántico va avanzando hacia la derecha conforme pasa el tiempo. Esos son los ciclos que se ven ahí del computador cuántico. Este procesador es un superconductor enfriado por abajo de 20 milikelvins para que la temperatura no afecte los qubits. Cada qubit es un transmon qubit, es un circuito superconductor resonante, es un resonador cuántico. Y los 2 estados del qubit son los modos resonantes más bajos de este dispositivo. El estado inicial de este circuito de 53 qubits es un 0 con 53 ceros, pero el estado final del cálculo, como habíamos visto, tiene 9 cuadrillones de coeficientes. Esos son los coeficientes que el computador clásico no puede calcular, pero el computador cuántico sí. La información del computador cuántico se extrae con mediciones. Básicamente, el procesador Sycamore hace su cálculo cuántico en 200 segundos y Google anunció que el mejor supercomputador le tomaría 10.000 años. IBM se lo ha tomado esto como un reto y dicen que ellos lo van a poder hacer en 2 días y medio. Sin embargo, el computador cuántico lo hizo en 200 segundos.
Así que el computador cuántico, aun si IBM tiene razón, es 1000 veces más rápido que el computador clásico. Supremacía cuántica no necesariamente, cerca, pero es una demostración convincente que un computador cuántico ya no es ciencia ficción. Si el Sycamore tuviera 70 qubits, en vez de 2 a la 53, tendría 2 a la 70. Y aún si construimos todo el país, lo convertimos en computadoras clásicas, no podrían competir con este circuito. Así que el resultado de Google marca el principio de la era de las computadoras cuánticas. Muchas gracias. Agradecemos la charla al doctor Barton. Y bueno, ahora empezamos con la segunda etapa de las preguntas. Mientras nuestros compañeros nos hacen llegar las preguntas del público. Bueno, algo que definitivamente dicen que la mecánica cuántica pues es complicadísima de entender, ¿no? Inclusive así nadie se atrevería a decir que lo ha entendido, ¿no? Pero bueno, la charla ha sido muy informativa. Definitivamente hemos notado que las computadoras cuánticas van a producir cálculos de manera exponencial lo que una computadora clásica realiza, ¿no? Es definitivamente una de las ventajas que ya... Exactamente. Bueno, a ver. 1, 2, 3. Sí, está bien. Exactamente, ha usado la palabra exacta, que es exponencial. Sí, bueno, sí, definitivamente, y ya no sé cuánto, pues usted debe ser más indicado de repente en decirnos, ¿no? De repente en cuántos años esperaríamos que eventualmente unas personas con nosotros usemos computadoras cuánticas, 50 años, 40, 50, 60, no sé. Es difícil predecir el futuro. La verdad que existía mucha gente que dijo muy convincentemente que la computadora cuántica era realmente imposible de manejar. Ahora, esto demuestra que se puede manejar, pero aplicaciones más prácticas, de cálculos más prácticos, van a demorar un poco más. Y básicamente lo que tienen que desarrollar las computadoras cuánticas es el sistema de corrección de errores. El problema es que los estados cuánticos son extremadamente frágiles. Un estado cuántico entra un fotón de luz al computador y lo destruye al estado cuántico, lo desestabiliza completamente. Entonces el estado cuántico tiene que tener corrección de errores, que eso se usa en las computadoras usuales. Tienes varios bits y hay un bit de corrección de errores. Pero acá eventualmente piensan que con los computadores cuánticos cada qubit va a necesitar por lo menos unos 20 qubits más para que guarden la información y la puedan corregir. Entonces circuitos cuánticos prácticos van a tener cientos de qubits básicamente, y una adivinanza es que esto va a ser posible quizá en 10 años, pero nadie puede saberlo. Ya. Muchas gracias. Aquí, bueno, vamos a empezar con una pregunta que me parece muy interesante del público. ¿Cómo sería posible que en el futuro las computadoras cuánticas puedan aprender por sí mismas? Al margen de los beneficios, ¿en algún momento podría atentar contra la humanidad? ¿Cómo evitar esta realidad próxima, si se daría? Ya, la computadora cuántica, y bueno, en general ha habido cierto nivel de pánico de la inteligencia artificial, que eventualmente la computadora puede decidir qué hacer con la humanidad y puede tomar pasos como si tuviera una voluntad. Esto posiblemente es un problema, pero la gente que trabaja en las computadoras en general no cree que hay un problema a corto plazo. La inteligencia artificial podría ser avanzada muy rápidamente con computadores cuánticos, así que hay una gran posibilidad. Básicamente, un computador cuántico en este momento, los que hacen investigaciones de computadores cuánticos investigan qué tipos de problemas pueden ser resueltos más rápidamente
con un computador cuántico que con un computador clásico. Yo les mostré el problema de la búsqueda, que se está buscando datos en una colección de información infinita, infinitamente grande, no infinita, pero el computador cuántico tiene una gran ventaja sobre el computador clásico. Pero existe otra aplicación, que es la aplicación del profesor Shor, que es la factorización de números compuestos. Si ustedes tienen un número de 120 dígitos, que es igual a un producto de dos números primos, cada uno de 60 dígitos, no existe computadora en el planeta Tierra que pueda resolver este problema. Y toda la encripción de datos en el Internet está basado en protocolos de este tipo. El computador cuántico va a poder factorizar este número de 128 dígitos que los computadores clásicos le demoraría billones de años. Un computador cuántico eficiente lo podrá hacer en menos de un minuto. Así que toda la cuestión de encripción y seguridad de información va a tener que ser totalmente repensada con los computadores cuánticos. Otra pregunta, ¿qué opinas sobre el ADN como procesador de datos para reemplazar materiales superconductores? Bueno, la verdad está hablando del ADN como procesadores de datos. Estas son computadoras biológicas. Resulta ser que si bien hubo una duda por un tiempo, hasta donde entiendo, yo no soy especialista en cuestiones biológicas, se ha demostrado que la computadora biológica es equivalente a una máquina de Turing. Así que no puede realmente, eventualmente, hacer las cosas infinitamente más eficiente que una computadora clásica. Es una computadora analógica, en cierta manera. Sin embargo, se piensa que la computadora cuántica sí no es simulable en una máquina de Turing. Así que acá realmente estamos hablando de algo diferente. Justo respecto a eso, estuve el otro día leyendo, hay un juego, ¿no?, de monedas que lo han simulado en base a las probabilidades de una computadora contra un ser humano, que si el ser humano, o sea, no cuando usted hace el flip de la moneda, ¿no?, o cara o sello, si usted juega contra otra persona, hay un 50% de probabilidad que o usted o yo ganen, ¿no? Pero la computadora cuántica creo que demostró que en 90% de los casos la computadora ganó, ¿no? Y cómo básicamente esas probabilidades, cómo la computadora es que realmente gana, ¿no? Bueno, hay todo tipo de protocolos para demostrar las extrañas propiedades de los estados cuánticos. Entonces, existen juegos efectivamente para demostrar cómo los estados cuánticos permiten cambiar probabilidades. Un juego de monedas en el cual los participantes hacen uso de estados entrelazados. Esos estados entrelazados no dan información extra, pero sin embargo, simplemente teniendo los estados entrelazados aumentan las probabilidades de ganar. Es sumamente interesante, es una cuestión de correlaciones clásicas contra correlaciones cuánticas. Las correlaciones cuánticas de diferentes mediciones son bastante diferentes que las correlaciones clásicas. Entonces, en el ámbito de la mecánica cuántica, un juego de monedas en el cual se permite el uso de estados cuánticos, sus resultados van a ser completamente distintos. Okay. Otra pregunta tenemos, ¿hacia dónde va direccionada la aplicación de computadoras cuánticas y cuánto tiempo le queda a la computación clásica? La computadora cuántica, curiosamente, no sé, algunos estudiantes de física acá, quién sabe, han estudiado del físico famoso Feynman, que escribió textos de física
y descubrió las leyes de la electrodinámica cuántica. Este profesor Feynman fue el primero que se dio cuenta que simular la mecánica cuántica sería imposible para un computador clásico. Entonces, él dijo, lo que queremos hacer es simular la mecánica cuántica con un computador. Así como ustedes hacen una simulación de clima, simulación de ondas, simulación de un circuito, pues simular un estado cuántico de una molécula. Muy difícil para una computadora clásica. El problema es que los estados cuánticos tienen muchos coeficientes, no puede manejarlo. Entonces, una de las aplicaciones que él pensó era simulación de física cuántica. Y eso todavía se piensa que va a ser una importante aplicación, los cuales los químicos diseñan nuevas moléculas cada vez y las simulaciones no son posibles, pero una simulación cuántica sí puede ser posible. Ahora, no todos los problemas pueden ser resueltos más rápido por una computadora cuántica. Si tiene que hacer multiplicaciones, la multiplicación la hace igual de rápido la clásica que la cuántica. Pero hay ciertos problemas que la cuántica lo puede hacer mucho más rápido. Así que eventualmente la opinión de los expertos es que la computadora del futuro va a ser un híbrido, parte clásica, parte cuántica. Cuando llega un problema realmente difícil, la clásica se lo cede a la cuántica y un problema usual, la clásica lo hace. Bueno, una pregunta que me parece interesante acá. ¿De qué manera el Perú se puede sumar a la investigación en ordenadores cuánticos? Muy buena pregunta. Eso es realmente simpático. Lo único que tienen que hacer para sumarse a la investigación esta es aprender mecánica cuántica. Si aprenden mecánica cuántica, tienen el ticket para hacer cualquier investigación. ¿Qué investigación es importante? Encontrar los problemas que la computadora cuántica los hace más rápido que la computadora clásica. Existen alrededor de 5 o 6 problemas conocidos y generalizaciones que se pueden hacer más rápido con la computadora cuántica, pero esto es un tema de investigación. Existe el algoritmo de Grover, el algoritmo de Shor, el algoritmo de Deutsch, existen varios, y uno puede descubrir un algoritmo nuevo que puede ser realizado. Esto probablemente de acá a 5 o 10 años se van a haber descubierto todos los algoritmos posibles, pero todavía las sensaciones que faltan. Ahora es interesante las posibilidades que existen. Ustedes, si estudian mecánica cuántica, pueden agarrar y construir un programa o un circuito cuántico, diseñarlo, y IBM tiene un computador cuántico más pequeño que el de Google, pero permite el uso a cualquier usuario en el mundo. Así que pueden enviar ese programa que diseñen a IBM, al computador cuántico de IBM, y el computador cuántico lo va a analizar y lo va a resolver. En realidad, cuando enseñamos en MIT mecánica cuántica, en nuestro segundo curso, una de las tareas es construir un programa y mandarlo al computador de IBM y devolver el resultado. Así que con el Internet existen miles de posibilidades. El paper de Google, que yo les dije que tiene 9 cuadrillones de coeficientes y que ningún computador clásico parece que lo puede resolver, toda la lista de la información esa está en un archivo disponible en el Internet. La pueden bajar y pueden tratar de calcularlo. No va a ser fácil porque todo el mundo está tratando, pero la información está ahí, no está escondida. Está asequible a cualquier persona en cualquier parte del mundo y la persona brillante que lo pueda hacer, lo va a hacer y no sabemos de dónde va a ser esa persona.
Podría decirse, justo en la charla, en la parte que usted escribió, ¿no? Que es el qubit, son estados superpuestos. ¿Podría hacerse la comparación con lo que sucede con el experimento del gato de Schrödinger? Sí. Eso es para... una muy buena pregunta. Hemos hablado de los qubits como estados superpuestos, son superposiciones de todos los posibles estados clásicos. Y como les dije, una superposición es sumamente delicada. Entra un fotón y la destruye rápidamente. Así que los estados que construye Google en su computadora no viven ni siquiera microsegundos. Se destruyen rápidamente. El reto es lograr calcular algo antes de que se destruyan. Ahora el gato de Schrödinger, habla Schrödinger tratando de sugerir que la mecánica cuántica es extremadamente exótica. El mismo descubridor Schrödinger de la mecánica cuántica al final tuvo dudas si era lógica y describió el efecto de un gato que estaría en una superposición de dos estados, un estado vivo, un estado muerto, y estaría en una superposición cuántica de tal estado. Y Schrödinger dijo, esto es tan ridículo que obviamente la mecánica cuántica no puede ser realmente completamente verdad. Y Einstein estaba de acuerdo, pero desafortunadamente Einstein y Schrödinger estaban equivocados. El gato realmente no puede estar en los dos estados, pero por el mismo problema del computador de Google. El computador de Google de 53 qubits, entra un fotón y en un milésimo de segundo se destruye el estado de superposición. Con un gato que tiene 10 a la 27 átomos, que es mucho más que el número de qubits, un estado de superposición se destruiría antes de una trillonésima de segundo. Así que el gato no puede existir en estos dos estados como superposición. Es demasiado frágil la superposición. Una consulta. Las computadoras cuánticas que están desarrollando Google, IBM, de repente ahí un colega le interesa cuántos son los presupuestos que se manejan para esos proyectos. No sé exactamente cuántos son los presupuestos, pero son del orden de $500 millones, más o menos. En realidad lo está haciendo Google, lo está haciendo IBM, lo está haciendo Microsoft, lo está haciendo el gobierno americano en forma secreta, lo están haciendo en cientos de universidades en todo el mundo y lo están haciendo en China, han metido aún más dinero que Estados Unidos, así que todo el mundo está en una carrera de desarrollar este computador, pero por el momento la información no es clasificada mayormente, así que toda esta información de estos artículos están allá y la gente las está usando continuamente. Ya. Para mecánica cuántica, evidentemente, un buen componente es estadística, ¿cierto? Sería recomendable de repente a los alumnos, ¿no? Que también, estadística, imagino, ¿cuánto es la importancia de tener, de aprender, ¿no? ¿Qué es estadística? Bueno, si quieren estudiar mecánica cuántica, cualquier estudiante de mecánica cuántica realmente tiene que saber un poco de cálculo. Estadística es útil, pero no es la rama más crucial para aprender mecánica cuántica. La rama más crucial para aprender mecánica cuántica es álgebra lineal, que no es demasiado complicado y posiblemente todos los ingenieros industriales la conocen perfectamente. Así que álgebra lineal es la herramienta más importante que se necesita para entender mecánica cuántica. Y mecánica cuántica es un campo muy grande y computación cuántica es un campo más pequeño. Entonces, si uno tiene interés solo en computación cuántica, puede especializarse rápidamente en esta dirección. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente por esta charla interesantísima.
Espero que no, todos nuestros estudiantes externos, colegas, se hayan realmente motivado, ¿no? Y bueno, esperemos que ya en un futuro, de alguna manera, también Perú pueda contribuir. Un gusto estar acá. Buenas noches. Bueno, queremos ahora, a nombre del Congreso Chircón y a nombre de la Universidad, entregarle el certificado al PhD Barton Esvivas Cantor por su participación en calidad de ponente en el cuarto Congreso Internacional de Investigación de Ciencias y Humanidades, Chircón 2019, con el tema de la teoría a la aplicación, la era de las computadoras cuánticas. Gracias. Un pequeño presente, unos libros de la universidad y un pequeño presente para usted. Un pequeño guaco retrato y hay una sorpresa adentro. Sí. Sí que yo lo cargo todo. ¿Perdón? Sí, sí, sí. La foto. Unas fuertes palmas para el doctor nuevamente. Muchas gracias por la muy buena charla. Muchas gracias. Muy bien, entonces, fuertes palmas para el doctor Barton Wisbach por su excelente exposición.